pendiente de este caso. Ahora sí, vamos a hablar de otra realidad que tiene que ver con el salario mínimo. Están en plenas negociaciones para 2024, pero en el marco de este diálogo salió a relucir una cifra que es bastante preocupante. Sí, Andrea, pues no ha empezado el tire y afloje oficial porque por ahora, por lo pronto se están presentando las cifras que son el insumo más importante a la hora de discutir cuánto va a aumentar el salario mínimo para el próximo año. Recordemos que esto es una mesa de negociación entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno nacional, una mesa tripartita en donde se define o se acuerda ese aumento que va a tener el salario mínimo en 2024. ¿Cuáles son esos insumos? Pues la inflación, la cifra de productividad y pues esas cifras que usted menciona que se dieron a conocer en las últimas horas también generan bastante preocupación, pero sobre todo hay que hacerles un análisis porque es un fenómeno que está golpeando a muchos colombianos en Colombia. Vamos a ver a muchos colombianos dentro de nuestro país que están en la formalidad. Vamos a ver justamente esa gráfica que se presentó ayer, Andrea, que tiene que ver con los colombianos que ganan menos de un salario mínimo. Mire, Sí. en 2022, es decir, entre enero y octubre de 2022, que es la última cifra que tiene analizada el DANE, la población ocupada era 9.6 millones de personas que ganan menos de un salario mínimo dentro de la población ocupada. Esta cifra subió a 10 millones, a 10.4 millones entre enero y octubre de 2023, que hoy Se incrementó. están también ganando eso, pero además, obviamente, en el cuadrito que dice un salario mínimo, pues baja esa cifra pasando de 3,7 millones de colombianos que ganaban un salario mínimo entre enero y octubre de 2022 a 2.5 millones de colombianos que en esos primeros 10 meses de este año, pues se ganan este salario que se está discutiendo hoy en estos días, por estos días, para saber su aumento. Entonces, el fenómeno es ese, o es mucha la gente, está subiendo el número de personas que ganan menos del mínimo y por supuesto, pues esto hace que también se frene un poco el tema de aumentarlo tanto, ese salario mínimo, porque aunque beneficia a quienes lo ganan, pues afecta a estas personas que no, porque se amplía la brecha y además lo que demuestra es que puede estar subiendo la informalidad. Está con nosotros el profesor Alejandro Useche, él es el de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, economista también, y nos acompaña para hacer un poco el análisis sobre lo que está pasando y por qué se está presentando este fenómeno. Profesor Useche, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. ¿Y qué podemos decir frente a este crecimiento en el número de personas que ganan menos del mínimo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como ustedes lo acaban de exponer, estamos enfrentando en Colombia una situación muy compleja en cuanto a los ingresos promedio de las personas, causas que ya las voy a mencionar a mi juicio cuáles son, hay múltiples. Dentro de esas se pueden destacar en las cifras que tú acabas de presentar. Somos un país de ingresos bajos con una incidencia alta de la pobreza y las cifras muestran ciertas mejoras, pero en general son el reflejo de una altísima informalidad. Al año 2023 el total de informalidad en Colombia es del 55.2%. Y este fenómeno es mucho más pronunciado en las regiones rurales del país, donde actualmente, según el DANE, el 82.6% de la ocupación es informal. Y algo casi la mitad, 41.8% en el caso de las principales ciudades. Entonces yo creo que la informalidad pesa mucho para explicar esta situación, ya que muchas personas que trabajan informalmente o también que son trabajadores independientes, emprendedores, pues no están cobijados por un salario mínimo y terminan ganando menos de esta cifra. También se identifica una problemática que para mí es fundamental y es que hay una diferencia muy grande de remuneración en cuanto al sector en que esté trabajando la gente. Sectores que son considerados de más valor agregado
de productos, servicios más especializados ganan más plata. Por ejemplo, en este informe el DANE decía que los mejores salarios promedio están en el sector de telecomunicaciones, que son de alto desarrollo tecnológico, donde el ingreso promedio está por el orden de 3.500.000 pesos mensuales, seguido por el sector financiero, también muy tecnológico, con 3.400.000 mensuales. Pero si nos vamos al otro extremo, y eso es muy triste, no es sorpresa, porque es algo estructural de nuestro país, las remuneraciones más bajas están en el sector de la agricultura, donde en promedio el ingreso de un trabajador es de 666.000 pesos al mes. Creo entonces que es una situación, repito, que no es nueva, pero que sí nos muestra mucho de la realidad social de nuestro país. Y otro punto es que la economía de Colombia está bastante frenada. Entonces, eso nos afecta a todos de los diferentes sectores y creo son las grandes explicaciones de lo que estamos viendo en estas cifras. Profesor, usted dice que no es un fenómeno nuevo, pero lo que sí evidencian estas cifras es que sí está creciendo frente, por ejemplo, a lo que sucedía el año pasado entre enero y octubre. ¿A qué se debe ese crecimiento, ese aumento específico, teniendo en cuenta además, pues que también según los últimos datos que ha entregado el DANE con respecto al desempleo, lo que se muestra es que sí hay un pequeño avance en el tema de la informalidad, o pues de disminuir la informalidad, y entonces, ¿cómo se puede contrastar esa cifra que en su momento entregó el DANE con esta que estamos viendo aquí y que pues significa un impacto de la informalidad justamente? Así es, tienes toda la razón. Lo recomendable es mirar las cifras muy desagregadas. Si uno se queda con el total, pues es un promedio entre regiones, entre diferentes sectores económicos, diferentes situaciones sociales de las personas. Entonces, mi diagnóstico es que hay unos cambios importantes, una recomposición progresiva de la estructura laboral en nuestro país y de ahí también de los ingresos que se están recibiendo. Lo que acabas de comentar es muy preciso y es que efectivamente de un año atrás, de octubre de 2022 a octubre de 2023, aumentó en 2 puntos porcentuales la cantidad de gente que gana menos de un mínimo. 863.000 personas de un año para acá han entrado en esta condición de ganar un ingreso menor del mínimo. Para mí, nuevamente, las causas principales son la desaceleración de la economía y la problemática rural que lastimosamente le pesa mucho al país. Tú afirmas, y es totalmente cierta la cifra, de cómo la informalidad ha venido bajando, aunque lo ha hecho lentamente, pasando del año anterior de un 57.6% a este año un 55.2%. Entonces tienes razón, desde el punto de vista de la informalidad total del país, la condición va mejorando. Sin embargo, la condición general, el clima, los negocios, la desaceleración de la economía, está llevando a que muchas personas pues, tengan que tomar la alternativa que se les presenta en muchas ocasiones con unas condiciones inadecuadas para su trabajo y por supuesto que se expresan también en términos de ingresos. Esto contrasta con una condición y es que las personas que ganan exactamente un mínimo cayeron en 6.3%, es decir, se distribuyeron una parte de esa persona que hace de esas personas que hace un año ganaba en un mínimo, ahora ganan menos del mínimo. Entonces, 6% baja esta proporción. De esos 6, 2 puntos porcentuales se van a menos de un mínimo, pero una parte buena que hay que reconocer también es que los otros 4 puntos porcentuales se van a personas que ahora ganan entre 1 y 2 mínimos y una parte pequeña a salarios mayores de 2 a 3 mil. En promedio encontramos lo que se acaba de mencionar entonces, un aumento de las personas que ganan menos de un mínimo, pero también por el otro lado, un aumento de las personas que ahora ganan entre 1 y 2 mínimos, que yo creo que es algo positivo y que está mostrando, repito, esa recomposición de la estructura laboral colombiana. Profesor Useche,
Sin embargo, pues también muchos se preguntan, pues el verdadero problema no está en definir entonces ese aumento del salario mínimo cada año para las siguientes vigencias y esa discusión que siempre se da, cuando aquí lo que se debe atacar es el problema o el fenómeno de quienes están ganando menos de un mínimo, que pues son muchísimas más personas, estamos hablando de más de 10 millones de colombianos, porque además ese pulso pues siempre para los trabajadores debe ser un incremento muy alto, y entonces ahí es cuando se abre la brecha entre quienes ganan menos de un mínimo y un mínimo exacto. Entonces, ¿qué hacer frente a ese problema? Es muy bueno el punto que tocas, sobre el cual se ha discutido bastante estos días. Muchas personas dirían, oiga, ¿para qué tanto lío, tanto debate alrededor del mínimo, si realmente es una minoría del país la que está ganando exactamente ese porcentaje mínimo? Son 2.514.000 personas a octubre de este año. Entonces, considero en todo caso que es importantísimo que países como Colombia tengan un salario mínimo. Hay varios países del mundo que no lo tienen, pero seguramente varios de ellos, como Estados Unidos, pues tienen unas condiciones muy diferentes, ingresos en promedio bastante mejores, y no requieren de alguna manera que el Estado intervenga para poner este piso de la remuneración de los trabajadores. Ahora, por otro lado, imaginemos que no hubiera esta discusión y que el gobierno simplemente decretara cuánto es el aumento del mínimo, o los empresarios fueran libres de ajustarlo. Encontraríamos la posibilidad, lastimosamente también, de que algunas empresas o sectores hicieran ajustes muy bajos, que no alcanzaran a cubrir ni la pérdida del poder adquisitivo del dinero, que no fueran justos tampoco con la productividad del trabajo. Entonces creo que es importante seguirlo haciendo. Sin embargo, hay problemas que también se están tratando de solucionar, como que muchas variables en la economía estén atadas al cambio que tiene el salario mínimo. Y este es un problema que en años como el actual ha llevado a que se genere mucha inflación. En cuanto a posibles soluciones, como tú lo preguntas, yo creo que el espíritu en el fondo es que como país, no solo hablo del gobierno, sino también del sector empresarial, debemos estar mucho más comprometidos con la lucha contra la pobreza. Pero esto no quiere decir que se salga de la pobreza simplemente con un decreto que aumente más el salario mínimo. La pobreza, si así fuera de fácil, pues imagínense, no se podría terminar por decreto. Creo firmemente en la importancia de tener personas mejor capacitadas. La educación es fundamental para el país. Todo tipo de educación, pero para mí, principalmente la educación técnica y tecnológica, que es donde la gran mayoría de la gente en Colombia puede ganar rápidamente habilidades prácticas para hacer cosas que le generen ingresos importantes. Necesitamos más desarrollo regional, más mirada hacia los sectores pobres del país y por lo tanto menos favorecidos, que a su vez corresponde, como lo mencionaba en el caso de la agricultura, con los menores ingresos. Ojalá pudiéramos encontrar fórmulas para reducir la informalidad, la simplificación de trámites, tratamientos tributarios preferenciales, subsidios a la creación de empresas formales, etcétera, para que así también se formalizara el trabajo y se lograran mejores condiciones salariales a futuro. Y definitivamente, eso lo esperamos todos, ojalá un entorno macroeconómico local e internacional más favorable, más crecimiento de la economía, menos incertidumbres, para que eso también genere mejores empleos, más ingresos para el país. Que usted toca un punto, profesor Useche, y ya con esto quiero terminar, y es frente a esas fórmulas para buscar reducir la informalidad. Y es que aquí también pues tiene que ver mucho el tema de los costos laborales que tienen hoy en día las empresas, no solamente los trámites, sino también los costos. Esto también ha impactado en que pues esté bajando el número de personas que ganan un mínimo y en cambio subiendo las que no se ganan ni siquiera eso, que llegan a salarios por debajo del mínimo. Claro, por supuesto. Este año particularmente fue un año de un aumento muy importante de diferentes costos para el sector empresarial. Uno de ellos fue el aumento del sueldo.
Y aquí hay un debate muy grande, muy profundo y delicado económica y socialmente. Fijémonos en lo siguiente, se anunció un aumento del salario, si vamos atrás, a un año atrás, del 16%, y se anunció que era el más alto de los últimos 24 años. Entonces, eso tiene una parte buena cuando se mira un impacto social positivo, que es que las personas tengan más plata en el bolsillo para hacer sus compras, sus inversiones, mejoren su calidad de vida. Pero al tiempo estamos atravesando también, y en buena medida, por ese aumento de sueldo tan grande en proporción, por una época de las más altas de inflación del presente milenio. Entonces, tienes razón. Primero, un problema para la generación de empleo que viene por alzas en los costos de la mano de obra. Pero el fenómeno de la inflación que estamos viviendo significa que no solo subió la mano de obra, subió para los empresarios el costo de la energía, la gasolina, subieron los arriendos. Si miramos otras problemáticas de diferentes sectores, subieron los costos de muchas materias primas. Todo eso al final dificulta para los empresarios la capacidad de generar más y mejores puestos de trabajo. Entonces, un elemento clave, por supuesto, pues será qué va a pasar para el año entrante con todo este fenómeno de la inflación, que esperemos que empiece a ceder más rápidamente, y también ojalá que el aumento del salario mínimo sea en alguna medida justo, pero sobre todo técnicamente bien hecho, que no se desborde ese aumento, porque nos puede llegar a más inflación y a más dificultad de generación de empleo en el país. Dilema, profesor Alejandro Useche, y es que el aumento sea justo, eso es lo que se busca en esa negociación, pero tampoco tan alto que impacte en los costos que tienen los empresarios, que finalmente después entonces empiezan a eliminar puestos de trabajo, a no tener calidad en lo que contratan, y pues en las condiciones laborales, y pues por supuesto en que aumente la informalidad. Todo es un círculo vicioso que una cosa le pega a la otra, y pues por eso es que es tan difícil lograr un acuerdo en esta mesa de negociación. Muchísimas gracias, profesor Alejandro Useche de la Universidad del Rosario. A ustedes gracias por la invitación, una feliz tarde.